Hola amigos, pues bienvenidos una vez más a la hora del té. Hoy vamos a dar Spare, la crítica que nadie pidió. Vamos a platicarles de todo lo que dice Harry en la primera parte del libro. Estamos muy sorprendidas. Es un libro difícil de leer por tanta tontería que tiene. Y el ghostwriter le está haciendo un favor adornando las cosas y diciendo las nubes, el cielo, los tulipanes florecían, tratando de darle algo de poesía y contenido a este terrible berrinche de Harold, que para empezar en su prólogo ya de entrada insulta a su papá y a William diciendo que la voz de su padre sonaba a la de un anciano y que cuando vio a William vio su alopecia terrible, más alarmante que la de él, y el parecido con nuestra madre que se fue diluyendo con la edad. O sea, ya nos lo sentencia a que los veamos como unos viejos, porque además, por supuesto, Harry y Meghan se quieren proyectar como unos jóvenes, cosa que no son. Otro detalle que vemos a lo largo del libro es que no usa los nombres completos de sus familiares. Siempre usa pa, mommy o mamá, Wills, Kate, Chels. Y si lo analizamos, esta es una forma, pues no quiero decir de faltarles al respeto, pero hasta cierto punto de minimizarlos, ¿no? Es una forma de ir detrimentando, desmereciendo la imagen pública que ellos pudieran tener. Me parece alarmante que empiece igual contando cómo está distribuido Balmoral por dentro. Y tengo entendido que hicieron lo mismo en Finding Freedom, incluso diciendo a cuántos pasos está una habitación de otra. Esto es obvio que lo midieron y lo planearon, no es que su memoria sea así. Y esto es una cuestión de seguridad nacional. No deberían, por prudencia, porque hay notas que no entienden el trabajo diplomático que estaban haciendo. No es posible que estén diciendo cómo está la distribución del palacio y hacia dónde está el cuarto del ahora rey Carlos y hacia dónde está el cuarto de William. Se quejan de que invaden su privacidad, pero ellos no tienen problema en invadir la de los demás. Y otra cosa que también se queja es que William tenía la mitad del cuarto más grande que la de él, con una mejor vista, estaba más iluminada, pero bueno, a mí esas cosas no me importan. ¿Te importan? Claro que te importan porque lo estás diciendo. A ver, a mí aquí lo que me parece que no tiene sentido es que habla de que Balmoral tenía 50 cuartos y que de esos 50 cuartos eligieron uno para dividirlo en dos. O sea, yo creo que no era necesario, que perfectamente podían utilizar dos cuartos. Realmente dudo de esta anécdota, es decir, de que hayan dividido en dos un cuarto. Yo creo que cada quien tenía su cuarto, pero él siempre veía a menos lo que le tocaba a él, ¿no? Como dicen, ¿no? El pasto del vecino siempre es más verde. Y hay otro detalle muy chistoso. Describe perfectamente el cuarto de William, pero no el de él. Entonces, ¿cómo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a saber que realmente el cuarto de William era mejor que él y no eran cuartos similares? Pero todo esto es parte de su proceso de victimización, porque cada vez que hace uno de estos detalles dice, pero claro, yo era solo el repuesto, ¿no? Ujú. Incluso dice que pues su cometido en esta vida es poder darle una pieza a William, un riñón, una transfusión de sangre. Alguien está viendo muchas películas de Hollywood porque por supuesto que no es nada más así. O Vio sea, la película de Cameron Díaz. Vio la película de Cameron Díaz y de ahí la nació la idea. Pero, a ver, pero vamos a analizar lo que hay detrás de esto. Sí, es muy dramático la manera en cómo lo dice. O sea, me tuvieron por si necesitaban riñones, órganos, córneas, pulmones, etcétera. A ver, no porque seas hermano eres compatible. Tendría que haber un trabajo, ¿no? De manipulación genética para que el hermanito sea compatible con el hermano mayor, ¿no? Y en dado caso que él estuviera sugiriendo, entonces está implicando y está diciendo que su madre estuvo de acuerdo con eso.
lo cual, por supuesto, que dudo, porque es a todas luces absurdo el comentario, más aún cuando se sabe que lo que Carlos, lo que quería era tener una hija. Él deseaba, después de William, tener una niña, no le interesaba un repuesto del heredero. Empieza a contar de que iba en una escuela, que es un internado, y presume de que era súper ignorante, que los estudios no eran para él, no le gustaba leer, y dice que tenían unas matronas, unas maestras que los cuidaban, los arropaban, los bañaban, y que de pronto las maestras estaban buenas. Y habla de una maestra, incluso del nombre, que se llama Pat, y dice que esta maestra pues no le provocaba como hombre, ya sabrán, ¿no? Entonces, como no le provocaba y además tenía una deformación y caminaba un poco pues cojeando, él se burlaba de ella, siempre se burlaba de ella porque la maestra era medio amargada. Entonces, me parece terrible cómo alguien que presume feminista, que presume de compasión, que hizo juegos para gente con discapacidades, aquí nos cuenta alegremente cómo se burlaba de una maestra con discapacidad y su pretexto era que pues no estaba buena, como no estaba buena y no me provocaba nada, y era muy poquita cosa, porque así la describe, era bajita y poquita cosa y el pelo estaba horrible y grasiento, entonces me puedo burlar de ella y hacía reír a mis compañeros. Es un bully. Es una descripción sumamente ofensiva. Si yo fuera familiar de esta persona, me sentiría muy ofendida por la forma en que la describe, porque además del nombre, ni siquiera fue tan sutil como para decir, bueno, había una matrona de nombre X o Y. No, aquí del nombre se burla de su físico, pero aún más importante, ni siquiera muestra remordimiento. O sea, hasta la fecha, él sigue riéndose y jactándose de que se burlaba de ella. Casi está de entender que ella disfrutaba que él se burlara, lo cual dudo mucho. Simplemente que es una matrona, una mujer de clase media trabajadora que no se iba a poner al tú por tú con un príncipe porque le iban a correr. Entonces, no es que disfrutara de las burlas de Harry, es que se tenía que aguantar porque tenía que conservar su trabajo. Pero este tipo hasta la fecha sigue disfrutando esa travesura sin decir, bueno, lamento mucho haberme burlado de ella. Después de todo lo que he visto, de todas las personas que he visto en la guerra, entiendo lo difícil que debió haber sido para ella y no sé, pero no lo hace. O sea, él No, sigue disfrutando la travesura que hizo en ese momento. y es una constante que vamos a notar a lo largo de todo su libro. No hay un trabajo de reflexión. Este libro parece que estás leyendo el libro de un chico de secundaria y sigue instalado en eso a sus casi 40 años. Habla de un maestro de historia que también cuenta cómo para él era raro y quería mucho a sus perros y se burlaban de él. Y el maestro un día le dice que el raro es él porque no es posible que no quiera saber nada de historia. Y Harry cuenta que pues así es, que a él no le interesa, por favor, así lo pone literal, por favor, como para que estemos de acuerdo con él, que cuál era el caso de que estudie historia, qué flojera, y para qué, si al cabo él era el repuesto. Cada 5 líneas nos vuelve a decir, porque pobrecito de mí, yo solo soy el repuesto. Y luego pues ya nos habla de su ingreso a Eton. Mira, tan no conoce de historia que cuando habla de Eton nos quiere hacer ahí una narración de la historia de este colegio y de cuándo fue fundado, diciendo que Enrique VI era su tío abuelo en séptimo grado y que no es así, no están relacionados en nada. Finalmente, cuando Enrique VI muere, fallece sin hijos y empieza otra dinastía, otra familia. Entonces, vemos que notoriamente no conoce la historia de su familia. Y hay algo muy curioso para aclararles sobre Eton. Eton no es solamente una escuela exclusiva porque tengas mucho dinero, es una escuela exclusiva porque hay exámenes muy rígidos. Harry mismo lo cuenta, de ahí han salido 18 primer ministros. Es una escuela para gente de élite, no solo por el dinero o el prestigio,
sino porque es para gente brillante. Pero la princesa Diana solicitó que entrara Harry a pesar de que sus exámenes no eran buenos. Y lo solicitó pensando, pues que bueno, que le iba a dar esas herramientas en la vida para que él tuviera los contactos, para que se relacionara, para que le echara ganas y tuviera después una vida más fácil. Y vemos que no, ya empieza Harry a contar cómo desde ahí empezó a consumir marihuana desde los 13 años, que las clases de francés estaban en francés, que ese era el paraíso de los chicos brillantes, pero no para él porque lo era muy poco. Y cuando la prensa empieza a reportar que Harry, tan pequeño, estaba fumando marihuana, nos cuenta cómo la oficina de su padre se queja y la prensa, por supuesto, no le hicieron caso y bueno, insulta a la prensa. Pero entonces yo aquí me pregunto, estás diciendo que la oficina de tu padre trató de evitar esos malos titulares y no pudo. Sin embargo, muchísimas veces su queja, y en este libro hay mil, dice que su familia es quien planta los malos titulares de él en la prensa. Entonces, su familia tiene todo el poder de manipular a la prensa y dicen lo que la familia real quiere o no. Y obviamente sabemos que la respuesta es que no, porque en su momento han hablado mal de Sarah Ferguson, de Diana, de Carlos, de todos. Esta es una de tantas contradicciones que se manejan en el libro, porque en varias ocasiones él señala cómo dan filtraciones a la prensa, o más bien se publican cosas en la prensa que lo intentan detener y no se puede. Y así es. Recordemos, la prensa es el cuarto poder y no está sujeta a ninguno de los tres poderes constitucionales y mucho menos a una monarquía. A la prensa lo que le interesa es vender y si encuentran una noticia interesante, la van a vender y no porque el palacio le diga, por favor, no publiques esto, se van a detener y no publicarlo porque son ingresos y los periódicos, la prensa vive de esos ingresos. Moralmente cuestionable, pues sí, pero así es como funciona y que aquí el punto es que él no ha terminado de entender que esto así es y que si no quiere más publicaciones de él, pues que no dé pie a ellas. Me llama mucho igual la atención cómo habla de que lo hicieron leer y que no le gustaba leer nada, pero que al fin lee una novela que se llama De ratones y hombres. Y él dice, son 150 paginitas de nada. Bueno, creo que al autor le encantaría oír esa reseña, ¿verdad? Habló de nada. Curioso, porque ese libro sobre lo que habla sobre la depresión norteamericana y la lucha de dos personas pobres por salir adelante. Claro que ahí podemos ver que Harry, por supuesto, no conecta con el mundo real ni con la lucha de nadie por salir adelante. Sin embargo, sí menciona que una de estas personas, el protagónico, es un tonto que mata animales porque los quiere muchísimo y pues quiere que estén con él. Me alarma porque Harry tiene un historial de maltrato animal. Se dice que él jugó un partido de polo con su yegua embarazada y la hizo jugar. Y la torturó tanto, la forzó tanto que la yegua se murió, cayó exhausta. Este libro está como para terapia porque te identificas, te cae bien el personaje que maltrata animales. Igual dice que fumaba marihuana y se ponían a ver Padre de Familia y él se identifica con Stewie, siendo que Stewie es un pequeño psicópata enamorado de su madre. Sí, más que nada vemos un reflejo de su personalidad y sobre todo la constancia de decir mentiras o, como hacen las personalidades narcisistas, de apropiarse de las anécdotas de otros. Señala que cuando él estaba en Eton, se había escapado un interno de un hospital psiquiátrico que está en las comunidades aledañas y que se escapó y que mató a un niño de una de esas localidades. A raíz de el escape de este interno es que instalan un sistema de alarmas para dar aviso a las comunidades en caso de que se volviera a escapar un interno. Sin embargo, esto pasó, este sí es una anécdota de la vida real, pero pasó en 1952, no cuando Harry estaba en Eton. O sea, pasó casi 4 décadas antes, pero él se está apropiando de esta anécdota. Pero así como tenemos esta anécdota desfasada, tenemos otra que señala que en el primer cumpleaños
su primer cumpleaños después del fallecimiento de su madre, que se aparece la tía Sara, que es la hermana de Lady Diana, y le deja un regalo y que la mamá le había comprado un Xbox. Ahora, esto fue en 1997. Es un hecho público que el Xbox, la consola Xbox, fue lanzada en el 2001. Y tan es público que cualquiera de ustedes puede consultar en YouTube el video de la presentación del lanzamiento de este producto al mercado, donde estaban Bill Gates y La Roca haciendo la promoción de este producto. Entonces, me llama la atención porque, ¿por qué mentir? Que siendo un detalle tan importante, lo tendrías muy grabado en la memoria y no te confundirías de esta manera. Es que Harry quiere justificar esas cosas del libro, incluso el autor fantasma lo ha dicho, de que su memoria pues no funciona bien y no recuerda todos los hechos. Pero entonces estás haciendo realmente una autobiografía o no, y si no recuerdas algo, pues entonces no lo pongas. No puedes poner un montón de mentiras y luego decir, ah, bueno, es que no eran realmente mentiras, lo que pasa es que no me acuerdo bien. Pero cuando menos que verifiquen. O sea, no creo que en la editorial no tuvieran a una persona que pudiera ir verificando todos estos detallitos. Pero bueno, esta es una de tantas. También hay otra anécdota que narra que a mí me llamó mucho la atención y es que en una ocasión iban en un vehículo Carlos, William y Harry, y como buenos hermanos, William y Harry se empiezan a pelear en el vehículo, ¿no? Los que tenemos hermanos y que nos hemos ido de viaje nos podemos identificar plenamente con esta anécdota, que se estaban peleando, ya sabes, se empujan, se pellizcan, se dicen cosas. Al papá se le acaba la paciencia y le dice a William que se vaya al carro de atrás, porque en el carro de atrás vienen los guardaespaldas. William, muy molesto, se va al carro de atrás y Harry lo que dice es que veía cómo se fue su hermano al carro de atrás y que podía ver en los ojos de William cómo el futuro rey de Inglaterra estaba planeando su venganza. O sea, es una frase por demás melodramática, digna de cualquier telenovela mexicana, porque como un niño de 14, 15 años va a estar pensando eso, pero además, ¿por qué no decir mi hermano o William? No, o sea, lo que quiere es empañar la imagen de William. Por eso la frase veía como el futuro rey de Inglaterra estaba planeando su venganza. Por supuesto, ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Finalmente, todas estas tonterías que nos está narrando Harry y mentiras, ¿cuál es la finalidad? Que la gente en las calles salga y diga, por favor, que Harry sea nuestro rey, quiten a William. William se pelea con Harry, no es digno. Otra de las anécdotas que menciona ya más adelante es cuando llega el turno de su ingreso a Sandhurst y que él pasa con honores los exámenes. Entonces, o era mal estudiante o de pronto se convirtió en una lumbrera, cuando la realidad es que del libro de Tom Bauer, Revenge, nos enteramos que si Harry hubiera sido cualquier hijo de vecino, jamás hubiera entrado a la academia, porque sus exámenes eran, sus respuestas eran ridículamente infantiles. Pero aquí él viene y quiere presumir una situación diciendo que mis resultados fueron excepcionales. Yo creo que hubiera sido mejor que dijera, pues pasé y ya, porque si no hubiera sido un príncipe, si no hubiera sido el nieto de la reina, nunca hubiera ingresado. O sea, este es un ejemplo perfecto de un Nepo Baby Royal que solo por eso logró el ingreso a las Fuerzas Armadas. Así es, en fin, estamos viendo que la vida de Harry es un quejarse de nada, porque obviamente a él siempre lo han ayudado, siempre le han tratado de ocultar sus escándalos, siempre le han tendido una mano y es un perfecto ingrato que además no valora y no está conectado con el mundo real. Está en una guerra contra la corona porque su único problema es que él no va a ser el rey. Ese es su verdadero problema, que él no va a ser el rey y por eso está tratando de manchar a William y de manchar a la corona. Y mira, finalmente la constante en este libro es, yo no soy culpable de nada, yo siempre soy la víctima,
todos los demás son culpables. Porque incluso en las cosas que él hace, como por ejemplo usar un disfraz de un soldado nazi para una fiesta, le echa la culpa a William y a Kate, ¿no? Él dice, oye, este disfraz lo compro, y que ellos le dijeron, sí, ese disfraz es perfecto. Sabemos que este fue un gran escándalo en Inglaterra en esa época por la falta de sensibilidad, más aún se nota el desconocimiento que este tipo tiene de su historia. ¿Acaso no sabe que durante la Segunda Guerra Mundial Inglaterra fue bombardeada por alemanes? Pero lo más fácil es decir, ellos me dijeron que lo hiciera. O sea, es incapaz de salir y decir, fue una mala elección, después me di cuenta, lamento mucho haber hecho eso, no sabía, después me puse a estudiar y entendí el porqué de la gente estaba molesta. No, nunca vemos esta clase de reflexiones en el libro, simplemente él sale a justificarse, a decir, "Ah, es que yo no quería, pero ellos dos me dijeron que ese disfraz estaba bien, entonces me lo puse", ¿no? Él nunca es culpable de nada. Denle like, suscríbanse, síganos en TikTok, síganos en Facebook, ya estamos abriendo otras redes sociales y pues díganos qué más quieren que comentemos. Vamos a seguir comentando algunas cosas que son verdaderamente choqueantes. Choqueantes porque las debería de haber contado en el sillón del psicoanalista. No en un libro. Nos vemos en la próxima. Estaremos haciendo la reseña de la segunda parte de este libro de Haroldo, El Repuesto. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego.